Hunters, ¿cómo están? Finalmente les traigo el video de mi colección de Dragon Ball. Muchos de ustedes lo pidieron y me dijeron, ¿cómo va esa colección? Muéstranos hasta el día de hoy todo lo que has encontrado. Estoy, la neta, fascinado. ¿Por qué? Porque ni yo lo había visto todo junto. Creo que he hecho un buen trabajo y diría yo que ven su nivel Super Saiyajin apenas esta colección. Recuerden que es puro vintage, puro de lo bueno, sabrosón. Este video va a ser algo diverso porque voy a responder a las preguntas que me han hecho. Así que va a estar divertido porque va a ser como si ustedes me hicieran una entrevista a mí sobre cómo ha crecido mi colección. ¿Les late? Venga. ¿Cómo fue que comenzaste a coleccionar Dragon Ball? Todo comienza desde mi primer viaje a Japón. Llego al país del sol naciente y me doy cuenta que hay figuras de Dragon Ball fabricadas desde 1986. Entonces fue el pretexto perfecto. Dije, ahí está, ahí inicia lo vintage. Y la neta nunca me imaginé que fueran tan antañas. 1986 es un año perfecto. Yo apenas tenía 3 añitos en ese entonces. Vi que había muy pocas figuras de esos años y me di cuenta que la hechura, los detalles, todo lo que le habían invertido a esta serie había sido mucho y estaba muy detallado. Entonces me gustó. Dije, creo que es mi momento de iniciar una nueva colección. Aparte, todo el hype que hay en Japón sobre este anime es magnífico. Hasta el día de hoy le han invertido hasta lo que no a la serie de Dragon Ball. Eso fue lo que me hizo comenzar la colección. Dije, la neta, ya son muchos años, no se ha bajado el hype, no es de una generación. Desde el 86 hasta la fecha, los niños, los grandes, todo el mundo está hypeadísimo con el tema. Este anime o caricatura, como a mí me gusta llamarlo y como lo llamamos todos en nuestra infancia, no se quieran hacerlos muy expertos ahora. Cámara, no me agüito. Esta caricatura para mí no significó mucho porque mi hermano menor la veía. Sí me llamaba la atención, la verdad. Llegaba y era de esas veces que estabas echando la flojerilla en la casa. Te fijabas en lo que estaba viendo él y decías, oye, está bien interesante. También en una época los primeros tazos me llamaron mucho la atención y sí los coleccioné, pero todo gracias a mi hermano. Entonces no tengo recuerdos así de ¡oh, hay Dragon Ball! ¡Oh, hay Dragon Ball! Pero desde esa época yo ya sentía como el impacto y lo importante que era esa caricatura. Tiene muy buena historia, muy buenas batallas, muy buenos valores, que como saben, los animes o las caricaturas deben de tener un valor. Es muy importante el valor que les deja, un tipo moraleja. Y tiene muy buenos mensajes y muy buenas moralejas. Entonces me gustó. Cuando inicio a coleccionar juguetes, no de Dragon Ball, sino juguetes en general, yo sentía que esta colección era aún muy moderna, porque le estoy hablando que algunas de las figuras que vemos aquí son del 2000. Y en esa época yo ya estaba coleccionando cosas de los 60s, de los 70s. Entonces lo veía como algo como, no, eso es totalmente moderno. Esto y Pokémon para mí eran súper modernos. Y yo decía, para que todavía esto agarre valor faltan muchos años. No han pasado ni 18 años y ya valen muchísimo. La neta creo que las generaciones nuevas vienen con todo a coleccionar. Así que muchos de estos animes, series y líneas de juguetes están creciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque se les sigue inyectando dinero. Como saben, la franquicia de Dragon Ball la tienen varias jugueteras, así que cada una da su máximo para hacer cada vez más y mejores figuras. ¿Qué tipo de figuras decidiste coleccionar de esta saga? Obvio que todo lo vintage. ¿Por qué? Porque son los inicios. Estoy hypeadísimo con la Super Battle Collection y todo lo que se fabricó por la marca Epoch a mediados de los 80. Yo sé que no son las más detalladas ni que tienen miles de puntos de articulación, pero la esencia que tienen y lo más importante es que todo lo que ven aquí estaba hecho para que los niños jugaran. Únicamente jugar y divertirse, darles en la torre. Y no pensaban en coleccionarlas. Todas las figuras que se hacen hoy en día, la gran mayoría las quieren hacer para coleccionar. Están totalmente detalladas, pintadas con una precisión hermosa. Le alcanzas a ver cada músculo, cada gesto. Es impresionante, yo lo sé, pero la idea y el mensaje es colecciónalas, admíralas, ponlas en una vitrina, son figuras de colección. En cambio estas son para los niños que las jueguen, que recreen las batallas, y eso hace que sean muy escasas. Entonces díganme si eso no les da un punto extra para coleccionar lo retro. Debemos pensar que hace 30 años la maquinaria, el diseño, las computadoras no eran lo mismo. Entonces
se aprecia muchísimo cómo esculpían desde las figuras a mano, hacían todo el procedimiento hasta llegar a un juguete. Hoy en día pues hay impresoras 3D, todo el diseño es digital, se ha perdido mucho de eso. Entonces la verdad, aunque las vean burdas, aunque digan no sé qué les ves a estos muñecos feos, porque mucha gente luego lo pone, la verdad, la historia que tienen es incomparable. Ustedes coleccionen lo que más les guste, pero tomen en cuenta por qué me gustan las primeras figuras de Dragon Ball. Quería hacer un paréntesis súper rápido, solo para recordarles que el 15 de diciembre se viene por fin la HunterCon con el tema del pinche parizote. No pueden faltar, Plaza Condesa, 15 de diciembre, dominguito familiar. Va a haber de todo, youtubers, cosplayers, venta, así que sigan las redes sociales de la HunterCon. Me haría muchísima ilusión verlos a todos por ahí. 100 pesitos la entrada, no es nada, nos vamos a reunir, la van a disfrutar al 100 y seguro sale la chida para ustedes. ¿Cuál es tu personaje favorito de todo el anime? Siempre Goku, la verdad para mí es el máximo. Creo que desde el inicio hasta lo último que han hecho, Goku siempre va a ser mi favorito. Siempre es relevante, ¿por qué? Porque aparte de ser alguien inocente, puede llegar hasta un nivel Dios. Sus batallas son épicas, pero siempre tiene ese toque de inocencia y de llegar a la violencia ya hasta un nivel extremo, ¿no? O sea, hasta que de verdad es necesario. Sé que hay personajes épicos como Bardock, Vegeta, Broly, que a todos nos encantan, pero si se fijan bien, todo regresa a Goku, o como lo conocemos en México, el famoso Goku. Eso sí, soy más fan de él en su época de Dragon Ball Z que cuando era niño. ¿Cuándo sabrás que tu colección está completa? ¿O cuál es tu meta en esta línea de figuras? Pienso completar toda la Super Battle Collection con sus variantes y también todas las figuras hechas por la marca Epoch en los 80s. Pero como buen coleccionista, les soy sincero, creo que esto jamás tendrá fin. Me atrevo a decir que no tendrá fin porque cuando coleccionas lo vintage, siempre hay algo que te sorprende. Siempre sale algún bootleg, alguna marca que tuvo la licencia por poco tiempo y hicieron estas variantes increíbles. Te diviertes buscando variantes de la misma figura, empaques, algunas hechas en Taiwán, otras hechas en Japón. Por eso digo que pienso que jamás tendrá fin. Y es lo divertido porque son las aventuras, los amigos, todo lo que hacemos en el camino para conseguir nuestra colección. ¿Cuál es tu villano favorito? Majin Buu. Para mí era traumático pensar que por sus poderes y elasticidad jamás lo iban a vencer. El diseño de sus transformaciones y su color lo hacen mi fab de fabs. La neta creo que es el villano perfecto, pero lo difícil para mí es que hay muy pocas figuras retro. Si tuvieras que escoger 3 figuras únicamente de tu colección, ¿cuáles serían? No voy a escoger los más raros, sino los que más me gustan o más me llaman la atención. El primero sería el vehículo de Mr. Satan. Me vuelve loco su diseño, las flamas, la cúpula que tiene encima y las figuras de 3/4 que le acompañan. El segundo sería Great Monkey Baby. ¿Por qué lo elijo? Bien Pokémon, me escuché. ¿Por qué lo elijo? Por su tamaño descomunal. La verdad, el empaque me enloquece. Creo que los colores de la caja, el diseño y el hecho de que tenga esa ventana para que el niño pudiera ver lo que estaba comprando es fascinante. Y no les voy a mentir, por su rareza. Y en el número 1 de mis favoritos, pues obvio que la torre, hecha en 1986 por Epoch. Estos son los inicios, lo tiene todo, figuras en miniatura, todos los personajes, puedes armar tu pequeño diorama y jugar, imaginar todas las aventuras, aparte de que el arte de la caja es sublime, toy porn. Si se van a adentrar como yo en el coleccionismo de figuras vintage de Dragon Ball, tienen que tomar en cuenta los países de fabricación. Japón, el primero y más importante, Hong Kong, Taiwán y China. También hay bootlegs mexicanos, argentinos, hay cosas muy locochonas, pero estos 4 que les mencioné es muy importante porque de ahí vienen las variantes. Las figuras de Japón hechas ya sea por la marca Epoch o las de la Super Battle Collection tienen una calidad incomparable. De lo vintage es lo mejor hecho y pues son las primeras que se hicieron, así que
creo que vale la pena coleccionar lo japonés. En Hong Kong se fabricaron algunos de los bootlegs más locochones y también figuras de línea que hoy en día son muy buscadas por los coleccionistas. Recuerden que cuando coleccionamos juguetes, no solo de Dragon Ball, nos sirve mucho saber el país, porque con el país puedes determinar bastante fácil la fecha de producción del juguete. Gracias a China y Taiwán tuvimos todo el mundo juguetes de Dragon Ball. Esto los hace de menos calidad y obvio que un poquito más comunes. Eso no quiere decir que entre las fabricadas en China y Taiwán también haya variantes bastante raritas. ¿Neta me lo juras? Muchas de las chinas se distribuyeron en México por Mattel, que son las Green Cards que ven aquí, o también en Europa como las AP que vienen en blister. Los bootlegs alrededor del mundo hay desde Japón, Hong Kong, Taiwán, China y México. Los mexicanos son horrorosos pero hermosos, porque la verdad hay muchos de invención, hay viniles gigantes, hay figuras copiadas de la original, muy burdas, de un solo color, y también invenciones mexicanas como algunos de los dragones, o sea, figuras que no salieron a la venta en un inicio. Algún escultor mexicano decía, venga, yo me la he hecho. Entonces ahí empiezan a salir las joyitas o las reliquias mexicanas, como me gusta llamarlas. Yo sé que varios de ustedes ven el bootleg como figuras burdas y horribles y baratas, pero es todo lo contrario, tienen una historia. Son esos juguetes que en verdad te compraban y no les importaba a tu papá lo que les hicieras, entonces eran nuestros verdaderos compañeros. Y también pensar en toda la historia de que hay muchos niños que no tuvieron la posibilidad de comprar los originales, y gracias a que alguien hacía estos bootlegs podían tener sus figuras de Dragon Ball. Los hacían en talleres clandestinos en cantidades muy bajas, y eso ahora los vuelve también escasos. Entonces no piensen que solo porque está totalmente detallado, tiene mucha calidad, se vuelve algo coleccionable. Eso sí les voy a decir, coleccionen lo que a ustedes les guste. Si les gustan los Hot Toys, váyanse por los Hot Toys. Si les gusta la Super Battle Collection, adelante. Si les gustan los bootlegs, confíen en su gusto y háganlo por pasión. Y de ahí yo también les recomiendo coleccionar un poco de todo. ¿Por qué? Porque así cuando salen a una cacería siempre van a regresar con una buena presa. Ahora les voy a contar dónde conseguí algunas de estas figuras y cuánto me costaron, porque creo que el tema del costo, del valor de los juguetes, es lo que más nos interesa saber, que es subjetivo, Este Great Monkey que ven aquí, la historia es que me lo vendió un seguidor que aprecio mucho. De hecho, le quiero mandar un saludo a toda la familia Martínez, que siempre están apoyando al 100 todos los videos, los en vivos. Entonces tiene un cariño especial, tiene sus llegues, tiene su cariño, como pudimos ver en uno de los videos que así le llamaban a las piezas que estaban golpeadas. Pensé que nunca lo iba a poder encontrar en las mismas condiciones. Oh sorpresa, algunos meses después me voy al Frank & Son y lo encuentro. Cherry, se podría decir, bastante mejor que el otro. Este me costó cerca de $600. Ya cuando hicimos todo el lote, la combinación, la verdad me acabó saliendo como a mitad de precio, como en $300, que fue cerca de lo que pagué por este. Pero como les digo, el valor de un objeto es subjetivo, porque para alguien esto puede valer 100 pesos, para otros puede valer 12,000. El chiste es que se informen y también que estén ustedes dispuestos a pagarlo. Siempre son uno o dos locos los que están dispuestos a pagar sumas muy altas y elevar el costo de las piezas. Yo creo que el mayor secreto del coleccionista es tener paciencia, tener un promedio estimado de lo que vas a gastar en esa pieza y cuando la veas disparar. Una de las piezas que más me divertí consiguiendo fue la torre Battle of the Muscle Tower. Esta me tuve que ir hasta Osaka, Japón, y no sabía que la iba a encontrar ahí, pero sé que era el santo grial. Lo tenía en mi wishlist y era como decir, el día que salga esa pieza comenzaré a coleccionar Dragon Ball. La encontré, fue para mí como un sueño. Entonces tiene una historia, es como un souvenir de mi canal, y la verdad también es sumamente rara, es de los santos griales de la colección, así que al momento podría decir que es mi favorita. Les recomiendo que vean el video review de la torre. No abrí las bolsitas, tal vez un día lo haga, pero ya que tengamos ese museo para los hunters y que ustedes la puedan ver en su máximo esplendor, mientras se pueden dar las tres, tiene los inserts, jamás había sido abierta.
yo la abrí un poco para ustedes, así que vayan y vean el video, les dejo el link aquí arribita y en la descripción del video. Otras dos cacerías supremas fueron todos los que alcanzan a ver sueltos, me los consiguió mi buen colega Freddy, el que vende en el Salado. Y la segunda parte la conseguimos en el tianguis de la Naranja, igual gracias a otros hunters que se acercaron a mí en el mismo tianguis y me dijeron, vivimos a una cuadra y tenemos un tesoro de Dragon Ball. Le pienso seguir metiendo a la Super Battle Collection y a lo de Epoch, así que si ustedes tienen algo, también al bootlegcito mexicano, tengo aquí algunos de los dragones, bastante cateados algunos, otros en mejor estado, así que lo que quieran vender de Dragon Ball, échenme un gritito. Si tienen alguna colección masiva, locochona, que valga la pena ir a visitar y grabar, avísenme, me encantaría. Pues este video ha llegado a su fin, espero les haya gustado cómo va la colección. Creo que para un año me he ido bastante recio, pero así somos todos los coleccionistas, muy apasionados. Por eso les deseo suerte en la cacería, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con otros locos del coleccionismo como ustedes. Recuerden que esto es MathHunter Channel.